Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días con todos, les saluda el pastor Carlos Martínez y junto con mi esposa, la pastora Diana Ganán, les servimos al Señor desde Montevideo, Uruguay. En esta semana estamos estudiando esta maravillosa serie denominada Dios, fuente de toda bendición. Hoy estaremos analizando el último mensaje, que lleva por título Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo capítulo 5, versículo 6, la palabra de Dios dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el judaísmo, amada familia, como es de conocimiento de todos, en el judaísmo del primer siglo, un hombre justo tenía una connotación muy importante en la sociedad. En hebreo se le decía un tzadik, y un tzadik era un varón que no solo evitaba hacer cosas malas, sino que tenía un significado mucho más profundo. Era como que si Dios le dijera: este es alguien que está en armonía conmigo y me ama porque es uno de mis elegidos. Muy importantísimo esto de ser justo. Ser un hombre justo, querida familia, en el contexto bíblico era vivir conforme a la ley de Dios y no desviarse del camino. Pero ¿qué tan fácil es hacer lo justo? Sería bueno preguntarnos. ¿Qué tan fácil es vivir conforme a la ley de Dios? En el Sermón del Monte, Jesús nos dice que seremos plenamente bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Pero para que esto suceda, el Señor exige un cambio en nosotros. Y este cambio no es fácil, ni se da de la noche a la mañana. Pero la promesa de ser plenamente dichosos y felices es que si su mayor deseo es hacer lo justo, lo que a Dios le agrada, se cumplirá dicha promesa en su vida. Por lo tanto, debemos cooperar con Dios para que se produzca ese cambio. Porque el problema para que no se dé este cambio que Dios quiere está en nuestros defectos de carácter. Y es por estos defectos que Dios no puede ser la fuente de toda bendición en nosotros. En primera instancia, analicemos de dónde vienen nuestros defectos de carácter. Querida familia, tenemos que entender esto. Nuestros defectos de carácter vienen de tres fuentes: la biológica, la social y la teológica, las cuales vamos a examinarlas ahora a través de nuestros cromosomas, las circunstancias y nuestras decisiones. Veamos nuestros cromosomas. Usted, como toda persona, heredó de sus padres algunos de sus puntos fuertes y algunos de sus puntos débiles, ¿verdad? Porque cada uno contribuyó, como bien sabemos, con 23,000 cromosomas. Y en ello en estas características positivas y negativas están en estos 23,000 cromosomas. De defectos físicos como también defectos emocionales, y es esto lo que explica su predisposición a ciertos problemas. Por ejemplo, quizá tenga tendencia al mal genio, pero eso no le da excusa para ir a pegarle a alguien. Tal vez tenga tendencia a ser perezoso, pero eso no le da derecho a dormir todo el día. Tal vez tenga tendencia genética a ciertas adicciones, pero eso no le justifica volverse un adicto. Es decir, querida familia, usted no tiene excusa para actuar de forma inapropiada porque usted es responsable de sus propias conductas. Pero esta información nos ayuda a entendernos mejor. Leamos un pasaje bíblico que está en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí el Señor nos está hablando de esa herencia genética, ¿no?, que podemos tener de nuestros padres. Nuestras circunstancias, como segunda característica que habíamos hablado hace un momento, ¿verdad?,
que eran nuestros cromosomas, las circunstancias y las decisiones. Veamos las circunstancias. Se refiere, por ejemplo, querida familia, a las circunstancias de su crianza. Todo lo que vio al crecer hasta llegar a sus circunstancias actuales. Todo esto contribuye en el carácter que hoy tiene. La forma de relacionarse con los demás, usted la aprendió viendo a quienes le rodean. Padres, amigos, hermanos, familia, etc. Por ejemplo, usted tiene necesidad legítima de respeto. Y si no recibió respeto temprano en la vida o no siente que lo tenga ahora, es posible que solo se conforme con recibir atención. Por eso usted se esmera por llamar la atención. A veces lo hace de buena manera, pero la mayoría de las veces lo hace de mala manera. Veamos otro ejemplo. Si no recibió amor en la niñez y aún sigue sintiendo esa necesidad, es posible que ese faltante trate de suplir con relaciones superficiales o aventuras de una noche, ¿no? O tal vez creció en un ambiente inseguro y trata de suplir eso con la acumulación de bienes materiales. Amada familia, ¿qué es lo que queremos decir? Nuestras circunstancias pasadas nos ayudan a entender los defectos de carácter que nos perjudican hoy. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 33 al 34, versión NTV. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Qué importante esta palabra, como nos habla el apóstol Pablo acerca de las circunstancias, cómo pueden cambiar las cosas y el carácter. Tercero, las decisiones, nuestras decisiones. Miren, familia, usted no puede controlar ni cambiar quiénes son sus padres, por ejemplo, y tampoco puede cambiar el pasado de su niñez, ¿verdad? Pero sí puede, con el poder de Dios, cambiar las decisiones que toma. Sus decisiones son la fuente más importante de defectos de carácter, porque desarrolla defectos repitiendo decisiones negativas, ya que éstas se volvieron un hábito, y es el mal hábito el que lo tiene estancado a usted. Ejemplo, cuando una persona toma la decisión de ingerir el primer trago de alcohol, nunca se le ocurre que ese simple acto se pueda volver una adicción, ¿verdad? Tal vez sus padres eran alcohólicos y tiene usted cromosomas de eso como herencia, o tal vez creció viendo tomar a su familia, pero la decisión final de tomar o no tomar es única y exclusivamente responsabilidad suya. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 3, versión TLA. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esto nos está diciendo todo lo que hoy hemos hablado de las decisiones. Si yo vi en mi familia lo que pasó, por ejemplo, en este caso de tomar, de beber alcohol, etc., y si yo veo las consecuencias, no puedo asumir las mismas decisiones, ¿verdad? Por las consecuencias que voy a sufrir. En segundo lugar, veamos por qué tardamos tanto. ¿Por qué tardamos tanto en cambiar, ¿no? De lo que hoy nos está hablando este hermoso mensaje. Amada familia, las razones para demorar tanto el librarnos de nuestros defectos de carácter son muchos. Pero mencionemos los dos más importantes. Primero, porque lo hemos tenido mucho tiempo. Claro, estos defectos de carácter los hemos tenido mucho tiempo. El humano, o lo más humano, es querernos aferrar a lo que nos resulta familiar. Así que esto nos está causando dolor. ¿Sí? Nos aferramos a lo que ya tenemos tanto tiempo. No importa si nos causa dolor, no importa, nos seguimos aferrando. Segundo, porque confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. Esto es importantísimo entenderlo. Mire, nos identificamos con nuestros defectos cuando decimos, ejemplo, es típico que yo trabaje más de la cuenta. Es típico que tenga sobrepeso o que sea ansioso. Es típico que sea temeroso o que tenga mal genio o sentir lujuria, etc. Mire, nuestras palabras y pensamientos se convierten en profecías de autocumplimiento. No debemos permitir que los defectos de carácter se conviertan en nuestra identidad.
Nuestra verdadera identidad debe estar en Cristo, amada familia. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, mire lo que nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Importantísimo esto, nuestra identidad no está en lo que fuimos o en nuestros defectos de carácter, sino en Cristo, en el nuevo hombre. Punto número 3, amada familia, la verdadera justicia. La verdadera justicia va más allá de observar las leyes de Dios. Si no, caeríamos en un terrible legalismo que al final terminará siendo injusticia. Por eso, querida familia, para ser supremamente bendecidos de la fuente de toda bendición, debemos lograr intimidad con Dios, que nos permite entender su voluntad, y para ser saciados de justicia, como lo hizo, ¿sabe quién? José, el esposo de María. Mire, en Mateo capítulo 1, los versículos del 18 al 21 y el 24, dice lo siguiente la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Qué hermosa historia, qué hermoso pasaje bíblico. Querida familia, José era un hombre justo, es decir, era un sadik. Por lo tanto, quería agradar a Dios mediante la observancia de la ley. El Evangelio de Mateo nos narra que José sabía que María estaba embarazada antes de juntarse con él. Al ser él un hombre justo, debería solicitar que se cumpla la ley de Dios y que la joven novia sea lapidada, y con su muerte reclamar justicia. Pero José practicaba otro nivel de justicia, una que iba más allá de la retribución, querida familia, una que estaba fundada en el amor, la misericordia, en la entrega a favor de los demás, sobre todo si las personas están en peligro. Él decidió protegerla a María y decidió irse en secreto para no infamarla, dice la palabra de Dios, y que ella no recibiera un castigo cruel. Pero además de esta decisión tan difícil, José decidió relacionarse más íntimamente con Dios y no solo obedecer mecánicamente, sino alcanzar un nivel superior de justicia, porque el ángel del Señor le pidió que no la abandone a María, sino que también se haga cargo de un hijo que no era suyo. Y José, que era un hombre justo, lo hizo. Esta justicia permitió que Jesús llegara al mundo. Querida familia, José pudo tomar la decisión que le pedían sus genes judíos. Él pudo tomar la decisión que le pedían sus genes judíos. O pudo tomar la decisión por lo que vio desde niño, de cómo se hacía justicia en su tierra, en su familia y en su ambiente. Pero él decidió someterse a la voz de Dios, que no solo está en la ley, sino en la demanda de una justicia que tiene por compañeras a la misericordia y a la humildad. En esta justicia, y es de esta justicia, la que necesitan los que están sedientos y hambrientos, clamando que hombres como José vengan a saciarlos. Oremos, por favor. Amado Dios, hoy tú nos dices que los que tengamos hambre y sed de justicia seremos saciados. Pero no solo aquella justicia que nos conviene, sino aquella que sacia a otros que están sufriendo injustamente. En este año 2025, busquemos ser saciados de la justicia que nos enseña el Evangelio de Mateo en la vida de José. Una justicia que ya no solo me permite verme solamente a mí,
sino aquella que ve al otro, al que está bebiendo el cáliz de la injusticia y que necesita ser saciado de la verdadera justicia, a la cual le acompañan la misericordia y el humillarse a Dios. Aunque el resultado final no sea solo en mi beneficio, es esta justicia la que el Señor quiere que hagamos, y es esta justicia la que clamamos, y es esta justicia de la cual seremos saciados. Te hemos orado, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.